Primero, hay que decir que es un falso debate el que el país está militarizado. Es un concepto que están utilizando algunos colegas académicos y algunos medios de comunicación que entran en este falso debate. El país no está militarizado. Militarizado está Israel, que invierte un 8% de su PIB en sus Fuerzas Armadas, o Chile, por ejemplo, que tiene espacios reservados en el Senado para miembros de su generalato, de su ejército. México invierte solamente el 0.5% de su PIB en sus Fuerzas Armadas, cuando el promedio en el mundo es de 2.2%. No tenemos ningún gobernador, ningún secretario de Estado, salvo los altos mandos de Defensa y de Marina, que son militares y que ambos se formaron en sus heroicos colegios militares y naval. Yo creo que sí, tienes toda la razón. México se está apoyando muchísimo sus Fuerzas Armadas, pero es más que nada por la disciplina, la capacidad que tienen, por ejemplo, de planeación en situaciones complejas como es el tema de la pandemia. Permíteme decir, además de todas las actividades que ya numeraste, el ejército se ha convertido en un factor importante para la distribución de material médico ahora con el COVID, lo será también para la distribución segura de las vacunas. Está reconvirtiendo también hospitales civiles que estaban abandonados para que sean hospitales COVID. Y no es una excepción el que en México nos estemos recargando tanto las autoridades civiles en materia de políticas públicas que nos corresponderían a autoridades civiles. Ahora, entonces, ¿por qué? ¿Cómo te explicas que en las últimas semanas varios analistas, varios medios de comunicación, incluso corresponsales mexicanos en Alemania, por ejemplo, pues han abierto una campaña muy agresiva contra las Fuerzas Armadas? Yo creo que las Fuerzas Armadas están siendo objeto de una campaña negativa. Lo he escrito abiertamente en mi columna del Heraldo de México. Hay una campaña política de algunos medios de comunicación, no me toca decirlos ni señalarlos, y también de algunas organizaciones de la sociedad civil. Me parece que es injusto, y es injusto porque pocos mexicanos tenemos el privilegio de colaborar estrechamente con las Fuerzas Armadas. Hay que ser autocríticos. Las Fuerzas Armadas poco a poco se han abierto a los civiles, a las universidades, y necesitamos comprenderlos más. Sobre la militarización, por ejemplo, Pepe, hay un índice de militarización que realiza un centro en Bonn sobre reconversión de Fuerzas Armadas, y México está en los últimos lugares en este índice. Lo señalo también esta semana en mi columna en el Heraldo de México, perdón por el gol. Estamos en casa. Te diría también, hay otros países en América Latina que están recargándose también en sus Fuerzas Armadas, porque estamos en situaciones muy complejas. El ejército de Brasil, por ejemplo, también desde hace muchos años actúa en materia de desastres naturales, temas de deforestación, incendios. El ejército de Guatemala se dedica a proteger, por ejemplo, también zonas arqueológicas. Mira, en Francia, en Bélgica, el ejército se dedica a cuidar estaciones del metro. Tú los has visto, se pasean por las calles de París protegiendo infraestructura estratégica. Entonces, me parece que tenemos que hablar más de las Fuerzas Armadas, Pepe, y no caer en falsos debates de que el país está militarizado. Ahora, sin embargo, bueno, a pesar de las críticas, los comentarios que han venido y que estamos ahora ventilando con la audiencia de Grupo Fórmula, Gerardo Rodríguez, sin embargo, el ejército goza de un gran prestigio entre la población. Prácticamente es la institución mejor acreditada ante la opinión pública. Así es, Pepe. Por ejemplo, la Marina tiene un 90% de aprobación según la última encuesta del INEGI, la INVIPE, 2020.
La Sedena, el Ejército y la Fuerza Aérea tienen una aprobación del 87%. La Guardia Nacional, que también ya es una institución híbrida, ¿no? Como la Gendarmería en Francia, tiene una aprobación del 80%. Lo sabemos, el Ejército está apoyando para crear la primera institución verdaderamente de corte nacional, de policía nacional. Por eso, Gerardo, por eso molesta, por eso es noticia cuando dentro del Ejército se ventilan irregularidades. Ahora que ha salido este expediente de la Fiscalía General de la República donde se menciona complicidad del 27º Batallón de Infantería en Iguala, el tema del general Cienfuegos, en fin, los hechos en donde ha actuado el Ejército abusando de la fuerza en contra de la población civil, todos estos son puntos clave que golpean en la espinilla, abajo del cinturón, pues, a la institución militar. Sí, afortunadamente las Fuerzas Armadas tienen mecanismos de justicia militar internos para castigar este tipo de actividades. Yo estoy seguro que las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República, también lo que está investigando la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas, sabremos la participación o no de este batallón y el Ejército es el más interesado en saber si hubo alguna participación de soldados de manera irresponsable, ilegal, en el caso de Iguala de Ayotzinapa. Yo en esa parte comparto tu indignación y queremos saber la verdad. Con el caso de Cienfuegos, Pepe, la verdad es que es vergonzosa la investigación de la DEA y tú lo sabes, la DEA históricamente calienta la plaza de sus noticias cuando tiene una captura. Normalmente se lo filtra a una ex corresponsal del New York Times, que tú y yo sabemos su nombre, les da el pitazo cuando tiene alguna pensión, o se dedica con ex agentes en México a que están en retiro. Uno de ellos, Andrew Hogan, sacó un libro con todas las fotografías que se sacó él en los operativos con la Secretaría de Marina, la captura del Chapo. Eso es terriblemente penado en la comunidad de inteligencia a nivel internacional. Utilizar con fines personales información que obtuviste de operativos, de análisis de inteligencia, habla muy mal de la DEA, y tú viste el expediente de 700 cuartillas. Es una vergüenza la investigación que entregaron al gobierno mexicano. No hay evidencia que pueda inculpar al general en retiro Cienfuegos, exsecretario de la Defensa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.